Vamos al tema. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hablar del tema ser o el hacer. El ser o el hacer. El ser o el hacer. O el ser y el hacer. Parece como una especie de trabalenguas, ¿verdad? Ser, el ser o el hacer. O el ser y el hacer. ¿Cuál es más importante? ¿Ser o hacer? ¿O ser y hacer? ¿Cuál de los dos nos garantiza el boleto para la vida eterna? ¿Cuántos creen que tienen el boleto en sus manos para la vida eterna? Levanten las manos. Los que creen que tienen el boleto para la vida eterna, levanten la mano. Levanta la mano los que piensan que tienen el boleto para la vida eterna. Levanta el café, está tomando otra. Ahora, levanta la mano los que creen que no tienen el boleto para la vida eterna. De veras que no entendí. ¿Cuántos creen que tienen en sus manos el boleto para la vida eterna? Ya. No puede estar dudando de eso. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que nos garantiza a nosotros tener el boleto? Yo digo el boleto porque no es un boleto que ustedes dan como cuando usted va a Caribe Tour y usted compra un boleto para ir a la Puerto Plata. Obviamente que no es así. Ahora, desde que creímos nosotros en Cristo, desde que confesamos nuestros pecados, de que vinimos a Él y vivimos para Él, entonces tenemos el boleto para la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que nos garantiza a nosotros la permanencia de ese boleto? Ser o hacer. Se lo voy a explicar. O sea, ser cristiano 100% o simplemente hacer muchas cosas para Dios. O sea, hay gente que para ellos la vida cristiana consiste en hacer mucho, hacer mucho, hacer mucho. Y mientras más hago para Dios, como que eso me garantiza como el viaje de ida para el reino de los cielos. De ser así, entonces estaríamos diciendo que la salvación es algo que se obtiene por obra, por cosas que yo haga. La salvación no se obtiene por cosas que yo haga o que usted haga. La salvación es obra, oiga bien, la salvación se obtiene por obra y gracia de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pablo dijo, por gracia soy salvo por medio de la fe y no por obra para que nadie se gloríe. Aleluya. Si tenemos un llamado de Dios para una labor específica y no la cumplimos, ¿qué pasaría con nosotros? Es lo que mucha gente dice, pero es que yo tengo un llamado y es que yo tengo que cumplir ese llamado a como dé lugar. Y hay que me dicen es que si no cumplo con el llamado de Dios para mi vida, Dios me va a pedir cuenta. La sangre de las almas que se pierden va a correr sobre mi lomo. Eso dicen algunas personas. Y esto que voy a hablar, lo voy a justificar con algunas cosas que voy a decir. En estos días mismo, leí con tristeza, yo sé que muchos de ustedes leyeron con tristeza, porque a veces las cosas que tienen que ver con el Evangelio, con la vida cristiana, con predicadores, aunque no sean tan trascendentes, pero los titulares de los periódicos se encargan de ponerla en lo más alto, en lo más visible, en letra grande. Leí en uno de los periódicos de esta semana
como grupos, como carteles del narcotráfico de Colombia estaban usando iglesias evangélicas y predicadores para lavar dinero. Eso fue en esta semana. Y escuchaba una conversación anoche grabada de una joven de San Pedro de Macorís que decía, no sé hasta dónde eso es verdad, que en San Pedro de Macorís el pueblo, los cristianos están conmocionados, oiga bien, conmocionados por esta noticia porque se mencionan nombres. Nombres de gente conocida, de gente famosa que estaba recibiendo dinero de estos carteles. Y parece ser que habían personas que se dedicaban a ir por la iglesia ofreciendo ayuda, ofreciendo dádivas, ofreciendo instrumentos, ofreciendo muchísimas cosas. Y gracias a Dios que muchas iglesias en San Pedro rechazaron esas dádivas y esas ayudas, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, queremos prosperidad, hermano. ¡Wow! ¿Cuánto no quisiéramos ahora resolver este problema ahora mismo que tenemos? Ahora mismo tenemos una pequeña ola de calor y ante un problema que se ha presentado, y cuánto no quisiéramos tener equipos mucho más sofisticados, mucho más modernos, mucho más wow. Pero, oiga, es mejor aguantar este calor que estamos aquí sin ningún compromiso con nadie. Amén. Que estar supuestamente bendecido, entre comillas, con bendiciones que lo que hacen es que enturbian, que dañan la moral del pueblo evangélico. Y sigo haciendo la pregunta: ¿ser o hacer? Yo traté una hermana que iba a la casa nuestra, muy buena hermana en un aspecto, muy trabajadora, muy servicial, una mujer que nos ayudaba en todos los quehaceres en la casa, muy buena persona, pero tenía una debilidad muy terrible, una debilidad con la que ella no podía bregar. Tratamos de ayudarla, de conducirla, pero era algo que estaba en su vida y que ella luchaba con eso, pero al final de la jornada esa debilidad la arrastraba. Y un día esta hermana me dice: pastor, que las almas se están perdiendo, es que hay que salir a hacer algo. Yo voy a salir a llevar la palabra por las casas, por los hogares. Y yo le dije: mire, deténgase, usted no tiene que ir a llevar ninguna palabra, porque primero tiene usted que salvarse antes de tratar de salvar a otro. Primero, antes de usted ser un rescatista, tiene que aprender a cómo rescatar. Si usted se lanza al mar a rescatar a alguien que se está ahogando y usted no ha tomado un curso de rescate, se van a ahogar los dos. Amén. Ay, el mundo se está perdiendo, yo entiendo. Y hablamos ahorita de la necesidad de ir a llevar el evangelio a los perdidos. Hablaron ahorita de evangelización extrema que van a hacer cada 15 días los viernes. Hablamos ahorita de llevar el evangelio el sábado por las calles. Y eso es magnífico y esa es parte de la misión que tenemos que hacer y la vamos a hacer. Pero entienda que primero hay que ser antes que hacer. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, dígase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Sea una persona con una vida torcida, con una vida arruinada, con una vida destruida, tiene que ser restaurada, tiene que ser sanada, tiene que ser conducida antes que ésta intente conducir a otros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el ser o el hacer. En el capítulo 6 del libro de los Hechos que leímos ahorita, nos vamos a encontrar aquí con una situación delicada que se está dando en la iglesia primitiva. La Biblia dice que crecía el número de los discípulos. O sea, la iglesia estaba avanzando de manera vertiginosa, un crecimiento acelerado. Crecía, lo que trajo murmuración, porque ustedes se acuerdan que en la iglesia primitiva los hermanos daban sus propiedades y ese dinero
se usaba para comprar alimentos, para repartir a la gente más pobre. Y eso era correcto. Pero hubo una situación en que las viudas de los griegos entendían que no eran atendidas como la vida de los hebreos. ¿Y eso trajo qué? Murmuración en el seno de la iglesia. Y ustedes saben que la murmuración es como un trago amargo. La murmuración es como cuando ustedes dan una bofetada. La murmuración siempre trae consecuencias negativas y funestas para la vida, para la iglesia y para la sociedad en sentido general. Entonces hubo que tomar una decisión para evitar que este problema siguiera dándose en la iglesia, y se hizo una reunión y los 12 discípulos se reunieron con la multitud y le dijeron: miren, señores, no es justo que nosotros dejemos de atender la proclamación del evangelio y las oraciones para atender asuntos que tengan que ver con el servicio. Dijeron los discípulos: vamos a elegir a 7 personas que se encarguen de la labor del servicio, de la labor de la repartición. Oiga, hermanos, repartir no es algo tan fácil. Inclusive dicen por ahí que el que reparte y parte siempre toca la mejor parte. Para repartir hay que tener integridad. Para repartir hay que tener madurez. Para repartir hay que tener buena conciencia. Entonces, dice la palabra que se decidió buscar a 7 varones que tuvieran 3 cualidades importantes. La primera era buen testimonio, la segunda lleno del Espíritu Santo y la tercera sabiduría. Oiga, buen testimonio es la primera cualidad que se buscó para elegir a 7 hombres que repartieran en las mesas. Buen testimonio es lo primero. Ni siquiera, si usted lo ve en el orden, tal vez ese orden fue puesto así al azar. Tal vez sí, tal vez no. Pero a mí me llama la atención el hecho de que era imprescindible que tuvieran buen testimonio para poder repartir en las mesas o a las mesas y servir a las viudas. ¿Entienden? Fíjense que estamos hablando de una época donde había tanto poder, donde había tanto avivamiento, que la gente sacaba a los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro le pasara y lo sanara. Estaba hablando de una época donde se levantaban muertos. Estamos hablando de una época donde había milagros y prodigios de manera extraordinaria, señales maravillosas, pero se pone como cualidad principal para que los que fueran a ayudar en las mesas tuvieran que buen testimonio. Aleluya. Era una época donde la gente tenía todo en común, o sea, donde nadie tenía nada, sino que todo era para todo, donde un ángel se le aparece a Pedro en la cárcel, le topa y dice: camina, saca a Pedro de la cárcel. Oye, Pedro salió de la cárcel como Pedro por su casa. Sencillamente. Ahora, si la iglesia primitiva estaba envuelta en el avivamiento más grande que ha habido en toda la historia, ¿por qué había que ser tan estricto en la selección de los hombres que iban a servir en la mesa? Oye, no estamos hablando de predicadores, no estaban buscando predicadores, no estaban buscando maestros, no estaban buscando adoradores, no estaban buscando músicos, estaban buscando servidores. Oye, ¿por qué tan estricto para buscar servidores? ¿Por qué reglas tan fuertes para gente que lo que iba a servir comida? Cuando usted va a poner personas a servir comida, usted no verifica ni por el testimonio, ni por la llenura del Espíritu Santo, ni por sabiduría. Lógicamente, a veces alguna gente que sirve en la mesa son muy tacaños, o algunos sirven de más, o viceversa. Pero usted no pregunta de que tiene buen testimonio, tiene sabiduría. Sabiduría sí, porque si echa demasiado, recibe la caña a 2 o 3 y el resto se queda. Ahora, no significa que en medio de un avivamiento se supone que todo el mundo debe estar lleno del Espíritu Santo.
¿Se supone o no se supone? Pero no es así. Se supone que en medio de una situación donde la gente se convertía por paquete, 3,000, 5,000, todo el mundo debería ser lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio y sabiduría. ¿O era que no todo el mundo estaba comprometido a dar buen testimonio? La Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Los mansos y los cimarrones cohabitan juntos. ¿Y sabe cuál es el problema del trigo y la cizaña? Que la cizaña es una planta gramínea que crece espontáneamente en los sembrados y que es tan parecida al trigo que es difícil de reconocerla en medio del trigo. Por eso usted no puede, si usted siembra trigo, tratar de sacar la cizaña antes de tiempo, porque si saca la cizaña, sacará el trigo, porque son tan parecidas que se confunden. Eso sucede también en la época, sucedió en la época primitiva, sucede en la época de hoy, que la cizaña camina junto con el trigo, come junto con el trigo, adora junto con el trigo, predica junto con el trigo, pero no es trigo. Ahora, ¿había cizaña en la época en que se dijeron los 7 diáconos? Claro que sí. Había cizaña. Había cizaña entre los 12 discípulos de Cristo. ¿O eran todos santos? No, había cizaña. Había uno que mientras estaba predicando el evangelio a las multitudes, mientras estaba sanando a los enfermos, él estaba pensando: ¿cuánto me voy a ganar hoy? Había uno que mientras el maestro tenía compasión por la gente, él estaba calculando: ¿por cuánto lo voy a vender? ¿Cuánto me van a dar por la cabeza de este? Aleluya. Ahora, y yo pregunto, ¿era Judas un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cuánto creen que Judas era un verdadero discípulo de Cristo? Le voy a regalar un servicio de comida ahí abajo al que me diga. ¿Era Judas un verdadero discípulo de Cristo? Claro que no. Ahora, ¿sabía el maestro que Judas no era un verdadero discípulo? Sí. ¿Lo sabía? ¿Por qué el Señor no lo echó? El Señor sabía que era cizaña, pero no lo echó. Porque Él dijo: hay que dejar que crezcan juntos. ¿Sabe dónde se nota la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Saben dónde? En el fruto. Lógicamente, porque crecen juntos, son hojitas larguitas, igualitas, no hay comparación, no hay diferencia. Pero cuando llega el fruto, entonces la cizaña no da, ¿qué? Fruto. El trigo da fruto y se inclina hacia abajo. La cizaña queda paradita, derechita. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo pregunto, ¿cuál era el ministerio que tenía Judas el Iscariote? Ministerio de Judas entre los 12 por lo menos. Tesorero. Ahora, ¿salvó a Judas del infierno el ministerio que Judas tenía? No. ¿Por qué no lo salvó? Porque los ministerios no salvan. Escuchen esto. Los ministerios no salvan a las personas. Lo que salva a la gente es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y si nosotros nos dejamos lavar y limpiar por su sangre, lo que salva al creyente es una vida consagrada y dedicada al Señor, siempre que dejemos que el Señor trabaje en nosotros. Aleluya. Por eso dije ahorita
Y repito la pregunta, ¿ser o hacer? ¿Era Judas un convertido? ¿Cuántos creen que Judas era convertido? Sí, era convertido. En un ladrón. Se convirtió en un ladrón. ¿Tenía Judas un buen testimonio? Bueno, aparentemente sí. Aparentemente sí. Por eso, oiga, ¿sabe por qué a Judas lo eligieron como tesorero? Porque siempre se elige, y me perdonen, ¿verdad? Sí, los tesoreros. Y siempre se elige como tesorero al que se entiende que es el más serio, el más responsable. Y eso así, siempre es así, será así. Dice, pero el Señor se dio cuenta que él tenía ese problema. Sí, el Señor sabía lo que había en él. Ahora, ¿por qué el Señor no le puso? Por lo que le dijo ahorita. Ahora, tenemos otro caso en la Biblia. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira se convirtieron al Señor probablemente cuando los 3,000 del aposento alto se convirtieron a Cristo. O quizás cuando los 5,000 que posteriormente se convirtieron, tal vez se convirtieron ahí. O se convirtieron un día que Pedro iba pasando por la calle y la gente sacaba a los enfermos, la sombra de los sanados, y Ananías y Zafira dijeron, oh, pero vale la pena, y se convirtieron. ¿Había avivamiento en la época de Ananías y Zafira? Claro. ¿Había milagros? Claro. ¿Había temor? Claro. ¿Había señales? Claro que lo había. Sin embargo, después de Pentecostés, en el momento de más éxtasis espiritual, de más sanidad, de más temor, ¿qué sucedió? Que el Señor tuvo que matar a Ananías y a Zafira. Y reitero la pregunta anterior, ¿eran Ananías y Zafira auténticos y verdaderos creyentes? Evidentemente que no. Ahora, ¿por qué lo mató el Señor? Porque esta pareja de esposo, y quiero decirle esto aquí a la gente casada, a los casados, es ideal cuando el hombre y la mujer tienen los mismos conceptos. Es ideal cuando esposa y esposa siguen los mismos principios. Es ideal cuando hombre y mujer se ponen de acuerdo para hacer lo que van a hacer. Pero no, oiga, mujer que está aquí, no se ponga de acuerdo con su marido para hacer algo malo. Y marido, no convenga en ser cómplice de su mujer para hacer algo incorrecto. Es verdad que debe haber unidad en la familia, pero no unidad para lo malo. Porque la unidad en lo malo llevó a Ananías y a Zafira a la muerte y al infierno. Aleluya. ¿Qué fue lo que mató a Ananías y Zafira? Los mató que pusieron más énfasis en el hacer que en el ser. ¿Cómo así? ¿Sabe que en esa época se convirtió como una especie de moda? Y hay que tener cuidado con las modas, porque la gente actúa mucho por la moda. Que algunos hermanos de la iglesia vendían sus propiedades e iban a la iglesia y llevaban su cheque para que ese dinero fuera repartido para los pobres. Imagínate, Catherine trae un cheque, mira, aquí están 10,000 pesos para que usted haga una compra para que darle a la gente pobre, sería ideal. Ojalá eso le diera, ¿cierto? Todo el mundo estaba haciendo eso, estaban vendiendo su propiedad. Y era glorioso. Aunque algunos consideran que fue un error. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo vendió todo lo que tenía, y cuando se gastó todo lo que había, todo el mundo se quedó sin nada. Y vino entonces calamidad y hambruna. Algunos creen que fue un error, pero entiéndase, fue producto del amor de Dios que estaba fluyendo en la gente, de la espontaneidad. La gente lo hacía de corazón,
Pero Ananías y Zafira dijeron, vamos a vender una tierrita que tenemos allí y vamos a traer, vamos a llevar un 50% para los pobres y vámonos a guardar un 50%. Y usted dirá, ¿qué tiene de malo que ellos hicieran esto? No tenía nada de malo siempre y cuando ellos dijeran, bueno, mira Pedro, aquí está, mira, vendimos la tierrita aquella de $1 millón. Aquí están 500,000 pesos para ustedes. Pero no fue así que ellos hicieron. Ellos hicieron así, miren. Agarraron el cheque y lo partieron. Mira Pedro, vendimos la tierra en 500,000 pesos. Aquí están para la iglesia. Eso es todo. O sea, mintieron al Espíritu Santo. O sea, usted puede dar lo que usted quiera. O sea, cada creyente da lo que quiera. La Biblia habla del diezmo. La Biblia habla de las ofrendas. Hay gente que lo que da un 50% de su diezmo. Y nadie lo va a meter preso ni son problemas de él con el Señor. Ahora, no insinúe que usted da el 110% de lo que usted recibe cuando queda un 30 o un 40 o un menos. Ahí está el problema, la falta de sinceridad, la falta de integridad. Entonces, cuando la persona tiene falta de integridad, falta de sinceridad, falta de devoción, falta de dedicación, falta de santidad, y a cambio de eso entonces quiere hacer cosas para que la gente lo vea, para que la gente lo honre, para que la gente diga, oye, fulano de tal, si hace cosas grandes para el Señor. Mire hermano, Dios está atento a todas las cosas que nosotros hacemos. La Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Amén. No se hacen las cosas para que el mundo lo vea. No se hacen las cosas para que la gente lo reconozca. Se hacen las cosas primero para exaltar el nombre del Señor y segundo para suplir una necesidad que haya. Aleluya. Entonces Ananías y Zafira, para ellos el hacer era más significativo que el ser. Para Dios, lo que yo soy vale más que lo que yo hago. Originalmente en el proyecto de Dios para mi vida, el punto número 1 es y seguirá siendo la salvación de mi alma. Es el punto número 1. ¿Cuántos quieren salvar aquí? Aleluya. Usted no puede poner en juego la salvación de su alma por nada que le traiga gloria humana, por nada que le traiga prestigio, por nada que le traiga fama, por nada que le traiga dinero, por nada que le traiga honra. Usted no puede poner en juego su salvación, porque la Biblia dice que de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma. Imagínense usted, lamentablemente no es como la gente cree que cuando uno va al cielo allá uno toca la puerta y Pedro abre ya y entonces Pedro dice, aquí está, ¿quién fue fulano? Déjame buscarte en la lista. Ah, fulano de tal. Ah, mira Pedro, búscame ahí que yo gané 50 almas para Cristo. Búscame ahí que yo hacía esto, hacía aquello. Y Pedro te va a decir, bueno, si fuera así, hay problema. Es verdad que tú hiciste todo lo que está ahí, pero descuidaste un tesoro que la Biblia dice que el Señor lo ha puesto en vasija de barro. Escuche esto. Hay un tesoro que el Señor ha puesto en vasija de barro. El único que guarda tesoro en vasija de barro es el Señor. Porque nadie guarda tesoro en vasija de barro. Los tesoros antes, en la época antigua, y todavía se habla de que la gente lo que hacía es que metía los tesoros en tinaja y lo enterraba.
Todavía en los campos hay gente buscando botijas. Porque eran tesoros que se escondían y se guardaban y se enterraban en vasijas, en tinajas, pero en la tierra. Para que cuando vinieran los ladrones no pudieran encontrarlo. Hoy por hoy, después se inventaron las cajas fuertes. Pero ya los ladrones se meten en la casa y se roban la caja fuerte con todo. O sea, la única forma ahora de tener un tesoro seguro es llevándolo a un banco. Es la única manera. Y si el banco es malo, el dueño del banco se sale huyendo y se va con los bancos. Pero el Señor, dice la palabra, ha puesto tesoro, este tesoro, en vasijas de barro. Hay un tesoro que se llama la salvación, que está en vasijas tan frágiles como tú. Y dice la palabra que el Señor puso este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Para que no nos gloriemos, para que entendamos que ese tesoro es de Él. Amén. Ahora tú, como vasija frágil, tienes que cuidar el tesoro que Dios ha puesto en ti. No dejes que te lo roben, o te lo quiten, o no lo pierdas. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Tenemos el caso de los escribas de los fariseos, doctores en la ley, eruditos, sabían de todo. Pero cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, dice la Biblia que las multitudes corrían para que Juan los bautizara. Y me parece extraño cuando yo estaba leyendo esto. ¿Cómo es posible? Venían las prostitutas, Juan los bautizaba. Venían los enfermos, Juan los bautizaba. Venían los publicanos, Juan los bautizaba. Venían los drogadictos, Juan los bautizaba. Venían los médicos, Juan los bautizaba. Pero cuando vinieron los saduceos y los fariseos, Juan los reprende. Le dice: miren, generación de víboras, ¿quién los mandó a ustedes a huir de la ira venidera? Vayan a dar primero fruto digno de arrepentimiento antes de venir aquí a ser bautizados. ¿Y usted sabe por qué Juan rechaza a los fariseos y a los saduceos? Sin embargo, bautiza a las prostitutas, a los prostitutos, bautiza a los, no decir homosexuales porque es el tiempo de que eso había pero lo bautizaban. ¿Pero por qué lo bautizaban? Le voy a explicar, hay una palabrita clave ahí. La Biblia dice que cuando las multitudes venían donde Juan, dice la Biblia que confesaban sus pecados. Sin embargo, venían los fariseos y los saduceos y querían ser bautizados sin confesar nada. Y Juan no lo bautizaba. Y esto eran los religiosos, que conocían la ley, conocían la palabra, los que querían aplicar la ley a todo el mundo, pero ellos no la vivían. Porque como dije ahorita, una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Ellos hacían mucho, predicaban y enseñaban cosas que ellos no vivían. Le ponían carga a la gente que ellos no podían llevar. Entonces Juan le dice: vayan para allá, generación de víboras. Y Cristo más luego agarra a los fariseos y le dice: ustedes son unos sepulcros blanqueados. ¿Saben qué le está diciendo con eso? Los sepulcros, y ustedes lo saben que es así. Algunos de ustedes, algunos tuvimos estos días, por un par de veces en el cementerio Cristo Redentor. Los sepulcros, por lindo que usted lo vea por fuera, por dentro están llenos de huesos secos, están llenos de gusanos y cosas como esas. O sea, ¿qué es lo que Cristo le dijo a los fariseos? Ustedes están podridos, porque ustedes dicen, predican, pero no viven lo que predican. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y sigo haciendo una pregunta: ¿ser o hacer? Hay un proverbio chino que dice que lo que tú dices
no me deja ver lo que tú haces. O sea, lo que tú hablas no me deja ver. O sea, lo que tú haces, tu estilo de vida, tu vivencia, tu fruto, no me deja ver lo que tú estás hablando. O sea, lo que tú estás hablando no se escucha, porque tu vivencia está por encima de lo que tú estás hablando. Aleluya. Hermanos, para concluirle, porque yo sé que este calor está bueno, debemos ser auténticos cristianos en todas las circunstancias. Nuestro testimonio debe estar por encima de nuestro ministerio. Nuestro testimonio predica por sí solo, habla por sí solo. Nuestro estilo de vida es una bocina que ella se activa sola. Nuestro estilo de vida habla donde quiera que estamos y vivimos. Yo me sorprendí en estos días porque conocí hace mucho un señor que es entrenador de basquetbol, de voleibol, qué sé yo, y lo conocí de vista y desde hace un tiempo. Y de repente yo estoy hablando con un grupo de personas donde vivo y él va pasando y de repente él le dice algo a la gente que estaba conmigo acerca de mí, que yo me quedé con la boca abierta. O sea, esa gente que estaba ahí no me conocen porque somos nuevos en el área, pero por lo que él le dijo a esa gente, yo sé que esa gente tiene una percepción diferente de mí, porque no es que yo diga que soy cristiano, que soy pastor, porque eso cualquiera lo es. Cristiano, pastor, evangelista, misionero, eso cualquiera lo es. Ahorita, cuando hablábamos al principio, la gente que está recibiendo dinero en narcotráfico son evangelistas, son pastores, son esto y aquello, y están recibiendo dinero en narcotráfico, y ahora mismo nos agarran y nos meten a todito en la tómbola, a todo lo evangélico. Ahora dicen protestantes ligados a lavado de activo. Pero debe decirle algo. El mundo que está allá afuera se está dando cuenta quiénes son los verdaderos y auténticos cristianos. La gente que te rodea, sin tú abrir mucho la boca, por tus frutos, por tu testimonio, por tu vida, saben quién tú eres. Aleluya. Nadie me malinterprete. No estoy diciendo que no haya que abrir la boca y que no haya que salir a predicar. Hay que salir a predicar, hay que hablar al mundo de Cristo, hay que llevar el evangelio a todas partes, hay que sonar trompeta, hay que usar este medio, aquel medio y todos los medios posibles, pero sobre todas las cosas hay que vivir lo que se dice para que eso tenga un efecto trascendente, conmovedor y transformador en la gente que nos rodea. Bendito sea el nombre del Señor. De los 7 diáconos, hoy lo voy a decir, se eligieron 7 diáconos para servir a las mesas. Y saben ustedes que de los 7 que originalmente se eligieron para servicio, oiga, se eligieron 7. No se pensó en predicadores, no se pensó en evangelistas, no se pensó en apóstoles, ni hombres elocuentes. Sin embargo, de estos 7, conocemos 2 que fueron posteriormente predicadores extraordinarios. Y no por la elocuencia simplemente, sino por que cumplían los requisitos que se hablaban aquí. Buen testimonio, sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Uno de ellos fue Esteban, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocen la historia de Esteban? Y Felipe, tremendo predicador, pero reunía las condiciones básicas, aleluya, que no fue por la que se buscó. A Felipe y a Esteban no se buscó por predicadores, no se buscó por unción, no se buscó por carisma, no se buscó porque andaran bonitos, no se buscó porque eran hermosos, se buscó porque tenían buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, y el resto lo añadió Dios, aleluya. Cuando tú cumples y yo cumplo con esas condiciones, olvídese el tango, hermano, que el resto de las cosas la pone Dios. Póngase.
Escucha esto, Dios quiere que tú cumplas con tu llamado. No te quedes brazo cruzado, tienes un llamado de Dios. Tú tienes una misión. Pero tienes un compromiso contigo mismo. Oye, el llamado que tú tienes es número 1 para salvarte a ti. Y número 2 para salvar a otros. No quieras salvar a otros, sino que salvas tú primero. Aleluya. Agárrate de la roca tú primero para que pueda agarrar a otros de la roca. Bendito sea.